Somos María Guerrero y David Cebolla, alumnos de segundo bachillerato del colegio British School Alcira. Nuestro profesor es Raúl Lacomba Perales y hoy os traemos nuestro proyecto, el interferómetro de Michelson. Empezaremos explicando cómo con nuestro interferómetro hemos hallado la longitud de onda de un láser y después os mostraremos nuestra maqueta del experimento de Michelson y Morley. Procedo a describir el montaje de nuestro experimento. En primer lugar, disponemos de un láser semiconductor que emite un haz monocromático intenso de luz roja, de 630 nanómetros de longitud de onda. El haz incide en este divisor de haz, el cual refleja y transmite parcialmente el haz incidente. El haz reflejado incide sobre este espejo plano de superficie fina y opaca, el cual refleja el haz haciéndolo incidir sobre nuestra pantalla de detección. Por otro lado, el haz transmitido es reflejado por un espejo idéntico al anterior que lo refleja de tal manera que coincide exactamente en el mismo punto que el reflejado por el espejo anterior, dando lugar a patrones de interferencia que exploraremos a continuación. No obstante, este segundo espejo, al contrario que el anterior, es un espejo móvil, puesto que está sujeto a un actuador lineal. El actuador lineal es una herramienta de alta precisión que nos permite mover distancias muy pequeñas. Lo que hace es convertir la rotación de un motor en un empuje horizontal, haciendo uso de un motor de pasos que divide la rotación en 6.400 pasos y un husillo que nos proporciona un recorrido de 1,25 milímetros por vuelta. Por lo tanto, utilizando esta fórmula, obtenemos que la distancia recorrida en un único paso, que es nuestra distancia unitaria, es de 195 nanómetros. Para comunicarnos con el actuador lineal, hacemos uso de un programa en Python que hemos programado utilizando la interfaz de programación Raspberry GPIO. Ahora pasamos a ¿qué observamos? A nosotros nos gustaría observar algo similar a esto, a este patrón de interferencia. Sin embargo, lo que vemos se parece más a esto. ¿Por qué? Hay fenómenos como los anillos de Newton que reducen la calidad de las imágenes que obtenemos. La resolución de la cámara también dificulta que hayan imágenes nítidas y, de forma más esencial e importante, la sensibilidad del experimento. Tuvimos que medir los resultados a las 2 de la mañana para evitar el tráfico, ya que cualquier tipo de vibración puede descalibrar el interferómetro. En este vídeo podemos observar cómo una persona caminando cerca del experimento causa unas perturbaciones muy grandes. También hemos hecho uso de gomas que posicionamos bajo la base del experimento para amortiguar las oscilaciones del ambiente. Y ahora, ¿por qué observamos este tipo de patrón? Utilizando la expresión para el campo eléctrico asociada a una onda plana, encontramos que la intensidad está directamente relacionada con el coseno de la diferencia de camino óptico. ¿Qué es el camino óptico? La diferencia de camino óptico. La luz puede tomar dos recorridos, o del láser al espejo fijo y de vuelta a la pantalla de detección, o del láser al espejo móvil, divisor de haz, pantalla de detección. Por tanto, la diferencia de camino óptico será 2 veces L2 menos 2 veces L1. Esta diferencia de camino óptico proporciona distintos tipos de interferencia. Si la diferencia de camino óptico es un múltiplo de lambda, la superposición será en fase y se verá una intensidad aumentada, amplificada. Se suman. Si la diferencia de camino óptico es un múltiplo impar de lambda partido entre 2, la superposición será en oposición de fase y las intensidades se restarán. Esto se ve de forma muy clara con estas 3 imágenes. En este centro tenemos una intensidad en superposición de fase, donde se suman las intensidades. Después en el centro podemos ver un mínimo de intensidad y pasa otra vez a un máximo de intensidad. Este sería un ciclo completo. Igualando la diferencia de camino óptico a los múltiplos de lambda, hallamos que la distancia que movemos el espejo móvil es igual al número de ciclos transcurridos por lambda entre 2. Para la recopilación de datos, lo que hicimos fue desplazar el espejo móvil una cierta cantidad de pasos que introducimos manualmente con nuestro programa y, mientras lo movíamos, grabamos a cámara lenta el patrón de interferencia para así poder observar
un cierto número de ciclos a medida que el espejo se desplazaba. Aquí tenemos un vídeo donde movemos el espejo 5 pasos y contamos manualmente el número de ciclos a medida que se desplaza. Lo que hicimos fue recopilar en esta tabla para cada número de pasos el número de ciclos observados. Grabamos 3 vídeos por cada número de pasos para así poder calcular una media más exacta. Y movimos entre 5 y 35 pasos a intervalos de 5 pasos. Utilizando la fórmula anterior de conversión de pasos a distancia, pudimos calcular la distancia movida en nanómetros, además de también poder calcular el error de esa distancia. Despreciando estos dos términos, puesto que el error del recorrido por vuelta y los pasos por vuelta son despreciables, obtuvimos que el error de la distancia era de 100 nanómetros. A partir de los valores de la tabla, pudimos expresar gráficamente la distancia desplazada contra el número de ciclos observados. Y para hallar la línea de mejor ajuste, llevamos a cabo el método analítico de ajuste por mínimos cuadrados, que además, combinado con las fórmulas de el error en la pendiente y el error en la ordenada del origen, obtuvimos que la pendiente era de 302 más menos 7 y la ordenada del origen de 10 más menos 100. Finalmente, obtuvimos que la línea de mejor ajuste representada en la gráfica era esta de aquí, que si la comparamos con la esperada teóricamente, vemos que la longitud de onda sería el doble que la pendiente. Por lo tanto, el valor de la longitud de onda del láser utilizado, obtenido a partir de un interferómetro de Michelson casero, era de 604 más menos 14 nanómetros. Este valor, comparado con los 630 nanómetros proporcionados por el fabricante del láser, nos daba un error de un 4%. Ahora pasamos a una de las aplicaciones más trascendentales del interferómetro de Michelson, que es el experimento de Michelson y Morley. Al igual que el sonido se propaga a través del aire, se pensaba que la luz también requería de un medio, el éter. ¿Cómo demostramos la existencia del éter? ¿Qué es el éter? ¿Cómo funcionaría? Digamos que existe. Si existiese, el sistema solar se está moviendo a través de este éter estacionario. Por tanto, en la Tierra observaríamos un viento del éter. Este viento funcionaría de la misma forma que la corriente para un nadador. Si la luz va en la misma dirección que el éter, la velocidad aumentaría. Si va en dirección opuesta, la velocidad disminuiría. Aquí podemos ver un diagrama que lo muestra bastante bien. ¿Cómo con un experimento mostraron si existía o no este éter? Posicionando 2 espejos perpendiculares el uno al otro, obtienes un patrón de interferencia de 2 haces de luz perpendiculares. A estos haces de luz les está afectando de forma distinta el viento del éter y por tanto se crea un patrón específico. Si tú después rotas 90 grados el montaje, los haces cambian de posición y por tanto el patrón de interferencia debería ser distinto. Se espera un desplazamiento de franja. Con nuestras actuales dimensiones, el desplazamiento de franja esperado sería de 1/70, ya que solo tenemos 50 centímetros de distancia para cada brazo del interferómetro. Por tanto, lo nuestro es más bien una maqueta que una demostración, ya que no sería observable un desplazamiento. Pero Michelson y Morley sí que observaron que las franjas no se desplazaban. Ellos utilizaron 11 metros de distancia para cada brazo y demostraron que el éter no existía. Nos lo habíamos inventado porque no entendíamos cómo la luz podía propagarse a través de nada en el vacío. De forma más reciente, el interferómetro de Michelson ha dado lugar a descubrimientos como las ondas gravitacionales, que han sido halladas en institutos como el LIGO o el Virgo.